Vamos a hacer una oración. Amado Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor, y te suplicamos que bendigas grandemente nuestras vidas, Señor, a través de lo que hoy tú has preparado, Señor, en este estudio, en esta enseñanza, en este ciclo que estamos teniendo, Jesús, de cómo ser, Señor amado, participantes del reino de los cielos, Señor, ser parte del reino de los cielos. Señor, hay que quitar obstáculos, es lo que nos has estado enseñando, Jesús. Ayúdanos, Señor amado, a estar quitando esos obstáculos que impiden en los corazones, Señor, ser parte del reino de Dios. Señor Jesús, no solamente te pedimos tu bendición por nosotros, sino por todos aquellos que han de escuchar este estudio en alguna otra congregación, Señor. Bendíceles también a ellos. Bendice también, Señor, a aquellos que han de escuchar esta enseñanza en sus casas a través de las redes sociales, Señor. Bendícenos a todos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Habla a nuestros corazones, Señor. De veras te necesitamos en grande manera, Jesús. Te necesitamos mucho, Jesús. Bendice nuestras vidas. Guíanos, socórrenos. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Vamos a tener nuestro quinto tema, si no mal recuerdo, acerca de este ciclo, el reino de los cielos. Vamos a ver obstáculos para entrar al reino de los cielos. Hay obstáculos. Hoy vamos a ver el siguiente obstáculo: la falta de pobreza espiritual. Es el siguiente obstáculo. La falta de pobreza espiritual. Y todo lo vamos a fundamentar a la luz de las Escrituras. Hermanos y amigos, si no se tiene pobreza espiritual, no se puede ser parte del reino de los cielos. Y vamos a ver el fundamento bíblico. Pero antes de entrar a este fundamento, vamos a tener un recordatorio de lo que compartíamos con ustedes la semana pasada. Estuvimos compartiendo con ustedes el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21, donde nos dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La enseñanza de la semana pasada tenía que ver con la obediencia, ¿verdad?, que Dios pide, pero era una segunda parte que titulábamos la desobediencia. La desobediencia es un obstáculo para que las personas entren al reino de los cielos o sean parte del reino de los cielos. Y entonces Mateo 7:21 nos dice que todos aquellos que van a entrar al reino de los cielos son los que hacen la voluntad del Padre Celestial. Y estuvimos explicando nosotros a qué se refiere con esa voluntad del Padre. No solo en este pasaje se nos habla, decíamos, de que Dios pide que se haga su voluntad, sino hay otros pasajes más. Y vamos a ver Hebreos capítulo 10, versículo 36. Dice la Escritura: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho, ojo, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se tiene que hacer, no es una opción. Todos debemos hacer la voluntad de Dios si queremos ser parte del reino de Dios. Entonces dice la Escritura: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si no se hace la voluntad de Dios, pues no hay promesa, no hay bendición, etcétera, ¿no? Romanos capítulo 12, versículo 2, vamos a ver el siguiente pasaje. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Debemos de comprobar, debemos de asegurarnos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y hay más pasajes, amados, que nos dejan ver que Dios pide que se haga su voluntad. Pero como te decía, esa voluntad no tiene nada que ver solamente con los mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí. Todos sabemos de esos 10 mandamientos y estuvimos recordando algunos la semana pasada.
¿A qué voluntad se refiere? ¿Cuál es esa voluntad de Dios? Era la pregunta que hacíamos. Y esta es la respuesta. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y como este pasaje estuvimos viendo algunos otros que nos dejan ver cuál es la voluntad de Dios. Y en este punto tiene que ver con hacer el bien bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier adversidad. Dios quiere que el cristiano, que el hombre o la mujer que quiera ser parte del reino de Dios, haga el bien bajo cualquier circunstancia que se encuentre. Que haga el bien, que no devuelva mal por mal, sino que haga el bien para hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Repito, como este pasaje estuvimos estudiando algunos otros, donde se nos deja ver cuál más es la voluntad de Dios. Vimos también los beneficios por hacer la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay vida eterna, amados. Hay reino de los cielos. Hay un cielo que te está esperando si tú decides hacer la voluntad de Dios. Pertenecerás al reino de Dios si tú decides hacer la voluntad de Dios. Es muy importante. Y vimos otros pasajes más, otros beneficios. ¿Cuál es el beneficio aquí? Permanecerás para siempre. El día de mañana que tú mueras, tu alma estará en la gloria eterna. Estará con el Señor Jesucristo. No sufrirá tormento. Es una grande bendición, amados, el tomar en cuenta los preceptos de Dios, el tomar en cuenta y el hacer la voluntad de Dios. No solamente tomarlos en cuenta, sino hacer la voluntad de Dios. Y ojo, no cada vez que nosotros querramos, no cada vez que tú tengas ganas o yo tenga ganas, sino cada día, tengas o no tengas ganas, tengamos o no tengamos ganas, debemos hacer la voluntad de Dios. Otros pasajes estuvimos también compartiendo, ¿verdad? Ahí está la enseñanza, tú la puedes ver. Y por último, estuvimos compartiendo las afectaciones por no hacer la voluntad de Dios. Pues ya claro está que estuvimos diciendo, pues que no vas a ser parte del reino de Dios. No vas a ser parte de la gloria eterna, te vas a condenar, etcétera. Pero vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, que fue nuestro último pasaje con el cual terminamos nuestra enseñanza pasada. Dice así la escritura: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice Pedro, si nosotros vamos a ser los primeros que vamos a ser enjuiciados por Dios, que vamos a tener que rendir cuentas con nuestro Creador, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si nosotros que obedecemos, dice Pedro, vamos a rendir cuenta, no nos vamos a escapar. Ahora imagínate todos aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios, ¿cómo les va a ir? Amados, ¿qué pasaría entonces si hoy Dios te llamara a cuentas? Y si a ti y a mí nos llamara a cuentas, ¿cómo resultaríamos? ¿Qué cuentas daríamos a Dios? Qué importante pregunta y qué interesante sería la respuesta. Hay que tener humildad para dar una respuesta. Si tus obras son malas, pues entonces tú estás en problemas. Si tus obras son buenas, sigue adelante, permanece. Si tú obedeces a Dios, estás haciendo la voluntad de Dios de todas las maneras, sigue adelante, amada persona, amado hermano, hermana. Dios te va a bendecir. No te dejes vencer por el mal, sino vence con el bien el mal. Adelante, confía, ama a Cristo, sigue adelante. Pero aquí es la siguiente pregunta: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios?
dándonos a entender Pedro, no les espera nada agradable. No les va a ir para nada bien. Entiéndase, si hoy tú rindieras cuentas y tus obras son malas, no te iría nada bien. Tu fin no sería nada agradable. ¿Estás tú en dificultades con Dios? Serias dificultades con Dios. Pasemos a nuestra enseñanza del día de hoy. Después de tener este recordatorio, pasemos a nuestro estudio. Obstáculos para entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es el siguiente obstáculo? La falta de pobreza espiritual. Por eso, con toda la intención, escogimos estos cantos. Fueron cantos que nos adentraran a esta enseñanza, cantos que nos llevaran a tener un corazón humilde, a anhelar un corazón humilde, a reconocer nuestra necesidad delante de Jesús. Amados, Jesús quiere que tú seas humilde, que tú tengas pobreza de espíritu, porque Él quiere que tú seas parte del reino de Dios. Entonces vamos a ver el fundamento bíblico. Mateo capítulo 5, versículo 2 y versículo 3. Siguiente obstáculo para que una persona no pueda ser parte del reino de los cielos o parte del reino de Dios. La falta de pobreza espiritual. Entonces dice Mateo 5, 2 y 3. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A quién pertenece el reino de los cielos? ¿Para quiénes son el reino de los cielos? ¿Para quiénes serán el reino de los cielos? ¿Quiénes pertenecen al reino de los cielos? Todos aquellos que son pobres en espíritu. Y vamos a ver la palabra bienaventurados. ¿Qué significa la palabra bienaventurados? Es muy interesante saber que esta palabra tiene fondo, tiene un significado particular e importante. Vamos a ver qué significa en el griego. Makarios. ¿Qué significa Makarios? Supremamente bendecido. ¿Pero por qué supremamente bendecido? Pues óyeme, es parte del reino de Dios. Va a ser bendecido con la gloria eterna. Será parte del reino de Jesucristo. Por eso es supremamente bendecido. Por extensión, afortunado. Pues ni modo que sea desafortunado. Es un afortunado todo aquel que sea parte del reino de Dios. Bendita es la palabra de Dios que nos deja ver que esta bienaventuranza tiene fondo, amados. ¿Qué más significa la palabra bienaventurados o la palabra Makarios? También significa bien librado. Pues obvio que es bien librado porque hay vida después de esta vida y va a librar a la persona las consecuencias eternas por no tomar en cuenta a Dios. ¿Qué más significa la palabra bienaventurado? Bendecido, dichoso, glorioso y ¿qué más? Feliz. ¿Por qué no va a tener felicidad una persona que va a la gloria eterna? ¿Por qué no va a tener paz y felicidad una persona que es parte del reino de Dios? ¿Por qué tiene que estar infeliz? ¿Por qué no debe de tener paz? Si Cristo está en su corazón, si Cristo está en su vida. ¿Por qué se va a entristecer una persona que se ha sacado la lotería? Tú mirarás o te vas a encontrar una persona que se haya sacado en una rifa o que le han regalado en una empresa un auto. ¿Quién se va a poner infeliz? ¿Quién se va a poner triste? ¿A poco no todos se pondrían contentos? Óyeme, mejor que un carro, mejor que la lotería, es la eternidad. ¿Quién va a estar triste porque se ha ganado la eternidad en la gloria eterna? Pues por eso está dichoso, por eso es dichoso, por eso es feliz, por eso es bienaventurado esa persona. Pero ese bienaventurado tiene un nombre, tiene una característica. No es cualquier bienaventurado. ¿Quién es ese bienaventurado? Un pobre de espíritu, un pobre en espíritu, una persona humilde. Pues ¿quién es ese humilde? Eso es lo que vamos a explicar en esta enseñanza.
para que de una vez tú sepas si eres un bienaventurado, una persona bienaventurada. Entonces ya explicamos por qué es un dichoso, por qué es un afortunado, por qué es una persona feliz. Porque de ellos es el reino de los cielos. Me llamó la atención lo que los griegos pensaban, ¿verdad?, con respecto a una isla llamada Chipre. Y lo plasmé aquí en estas estrofas. Vamos a leer. Vamos a ver, fíjate. Los griegos siempre llamaban a la isla de Chipre Macaria. Entre paréntesis, la forma femenina del adjetivo, que quiere decir la isla feliz. Macaria, es una palabra griega, Macaria. A esa isla de Chipre, los griegos la llamaban la isla feliz. ¿Pero por qué le llamaban la isla feliz? Porque creían que Chipre era tan preciosa, tan rica y tan fértil, que no habría necesidad de buscar más allá de sus costas para encontrar la vida perfectamente feliz. Tenía tal clima, tales flores y frutos y árboles, tales minerales, tales recursos naturales, que contenía todos los materiales necesarios para la perfecta felicidad. Amados, vamos a ver las siguientes imágenes. Aquí podemos ver Chipre actual, en la actualidad. Pues prácticamente es una costa, es una isla. Se ve bonito, ¿cierto, no? Pues en aquella época, ¿cómo se ha de haber visto? Me imagino que es sumamente espectacular. Por eso los griegos la llamaban la isla feliz, Macaria, bienaventurada, por decirlo así, dichosa, porque tenía todo esa isla. La siguiente imagen, y mira, bueno, no, ahí no se aprecia mucho, pero se ve bonito actualmente esa isla. Bueno, ¿por qué te quise yo poner esto? El cielo es mucho más precioso. Ser parte del reino de los cielos es mucho más hermoso que estar en esa isla. Y más antiguamente. Aunque para los griegos Chipre era la isla feliz, para nosotros tener a Cristo Jesús es lo más dichoso que nos ha tocado experimentar o vivir en nuestra vida. De veras, amados, podemos nosotros darle vida a esa letra de esos cantos cuando dicen, cuando Jesús llegó, ¿qué dice? Mi vida transformó, o sea, me hizo feliz, me dio paz, me dio gozo. Su sangre derramó. ¿Y por qué vamos a ser más dichosos? Y mis pecados Él llevó. Esta humilde canción le quiero dedicar por todo su amor. Y es hermoso ese canto, porque bendice y glorifica a aquel que da la verdadera felicidad, que da la verdadera paz. Hermanos y amigos, dichosos son aquellos que son pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos son los primeros que van a ser parte del reino de Dios. Así inician las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. La felicidad o la paz que Cristo da a los que han creído en Él, nadie se las quitará. Ese es un punto interesante. Algunos tendrán ya 5, 2, 10 años, 15, 20 años. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú cuando llegaste a los pies de Cristo y Él te transformó y te dio paz y gozo. Pero yo pregunto, ¿ya se te quitó la paz? ¿Ya dejaste de tener gozo? ¿Ya dejaste de tener felicidad? Ahora, esa paz y esa felicidad y ese gozo,
como dice la letra de un canto, ¿no? ¿Quién la dio? No el mundo, no tus buenas obras, sino la dio Jesucristo. Y el canto dice, este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Y lo que, como más dice, pero qué felicidad, pero qué felicidad. Y bueno, es un hermoso canto, pero qué triste es cuando la gente lo canta sin tener gozo, sin tener paz, sin tener felicidad, porque no tiene a Cristo, porque no es pobre de espíritu, porque no toma en cuenta los mandatos de Jesús, porque no se ha arrepentido de sus pecados. Entonces, ¿por qué va a tener gozo? ¿Por qué va a tener paz, felicidad? Si Cristo no se la ha dado. Pero ¿por qué Cristo no le ha dado paz y gozo a esa persona? Repito, porque no es pobre de espíritu, porque no obedece a su palabra. Entonces, personas que no tienen a Cristo, pues tienen infelicidad, tienen amargura, tienen tristeza, tienen dolor. Bueno, y la lista es grande, pudiéndolo, evitar. Tan solo viniendo ¿a quién? A los pies de Jesús. ¿Qué necesidad que la gente esté llore y llore y llore cuando Cristo da felicidad? ¿Qué necesidad que la gente esté triste, triste y triste cuando Cristo da paz, da gozo? En el silbo apacible. En la meditación de la palabra, cuando uno lo busca en oración. Es algo hermoso, amados. Es un deleite. Yo sé que a algunos les hablo en chino, pero a algunos otros no. A los que no, nos entendemos. Pero lo que te estás perdiendo, amado joven, adulto, anciano y adolescente, de lo que te estás perdiendo. Repito, ese gozo, esa felicidad, esa paz que Cristo da, es una paz permanente. Es una paz que el mundo no da. La paz que el mundo da, hemos explicado, es momentánea. Fíjate, vamos a fundamentarlo con la escritura. San Juan capítulo 16, versículo 20 al 22. Qué hermosos son estos pasajes, de veras. Cuando los estaba estudiando, lo estaba viendo, ay Señor, o sea, me deleito y me deleito y me deleito. Y yo espero que eso también, que usted se deleite. Fíjate lo que dice San Juan 16, 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. O sea, Jesús les está diciendo a los discípulos, ustedes van a llorar, se van a estar lamentando, van a tener un momento triste. ¿Pero por qué? Pues porque Él iba a ser quitado, iba a ser crucificado y todo lo demás, ¿no? ¿Y qué más dice? Y el mundo se alegrará. Fíjate cómo es el mundo, tan cruel, tan tremendo. ¿Quién se iba a alegrar porque los discípulos estuvieran tristes y llorando y lamentándose? El mundo. ¿Y quién es el mundo? La gente que no compagina con Cristo, la gente que no quiere vivir conforme a la voluntad de Cristo, la gente que no creía en Cristo, etcétera, etcétera. Dice el maestro, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Cómo no se iba a convertir en gozo si ese Cristo, ese Salvador, el Hijo de Dios, el Mesías, iba a resucitar al tercer día y además resucitó? Pues se pusieron bien contentos, se pusieron bien gozosos, bien felices, porque su Salvador venció a la muerte, porque su Salvador resucitó. A ver, alguien que tú amas, que muriera, un ser querido, que lo vieras resucitar, ¿cómo te pondrías? ¿Triste o sumamente gozoso? Yo creo que hasta el ateo dejaría de ser ateo, honestamente. Que se le muriera un hijo a un ateo de esos tremendillos, ¿no? Que andan filosofando, que dicen que aquello y que el otro y que Dios no existe y todo lo demás. Que se le muriera un hijo y que llegara una persona y orase por ese hijo que ya está muerto y que Jesús lo resucitara. ¿Cómo se pondría ese ateo? ¿A poco no dejaría su ateísmo?
Amados, todos se pondrían gozosos, contentos. Pues así se pusieron los discípulos. Una profecía, si tú lo quieres ver así. Jesús dijo: vuestra tristeza se convertirá en gozo, porque Cristo venció a la muerte. Pero ¿qué dice el 21? La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y Jesús pone un ejemplo. Qué dolorosos son los partos, ¿cierto o no? Primer contracción y así sucesivamente, segunda, tercera, ay, el dolor va a un aumento, ay, dice la mujer, ¿no? Pero después deja de sentir ese dolor. Deja de sentir ese dolor. Y ya después ve a la criatura diciendo gugu o llorando, lo que tú quieras. ¿A poco no se pone bien dichosa la mujer, bien feliz? Ay, esos dolores, qué tremendos, pero mira nada más qué maravilla, ¿no? Qué bendición esta criatura. Y sale ahí tu chiquito, tu chiquita, tus chiquillos, tus chiquillas y todo lo demás. Te pones bien contento, bien bendecido. Y érase tus hijos. Y ahí están tus hijos. Y una vez más, ahí están tus hijos. Te llenaron de gozo y de felicidad. Amados, dice Cristo, que así iba a pasar, ¿verdad? Van a sentir dolor, van a tener angustia, pero después van a tener un gozo particular, hermoso. Esa tristeza se va a ir, esa tristeza se va a convertir en gozo. Y fíjate lo que dice el versículo 22, ojo, ¿qué va a pasar con ese gozo? Con esa felicidad. San Juan 16:22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Ya no va a haber más sufrimiento por lo que me vayan a hacer, porque ya no va a pasar nada. Yo siempre voy a estar con ustedes. Siempre voy a estar con ustedes. Nadie os quitará ¿qué? Vuestro gozo. Y entonces, ¿cuántos años tienes de cristiano o cristiana? Los que son cristianos por la gracia de Dios. Y ese gozo ya se quitó. Agua si se quita, ¿no? Agua si se va menguando ese gozo, esa felicidad, esa paz. Pero ese gozo nadie lo quita. ¿Qué puede quitar ese gozo y esa paz y esa felicidad? No una circunstancia, más sí una acción. Una acción puede quitar eso. Y ya saben a qué acción me refiero. ¿Cuál? El pecado. El pecado puede echar a perder ese semblante de paz, de gozo, esa actitud de bendición. Entonces hay que tener cuidado con el pecado. Ok, entonces, las bienaventuranzas nos hablan de ese gozo que nos busca a través del dolor. O sea, va a haber dolor. Ese gozo que la tristeza y la pérdida, el dolor y la angustia no pueden afectar. Ese gozo que brilla a través de las lágrimas y que nada en la vida o en la muerte puede arrebatar. O sea, ese gozo es permanente. Tú mueres y ya vas a dejar de sentir el gozo. No, porque cuando resucites, ¿a dónde vas a ir? Con Cristo, y el gozo es más grande. O sea, la paz es más grandiosa. Amados, Jesús dijo algo muy importante. Yo no doy la paz como el mundo la da. El mundo ofrece cierta paz, pero es momentánea. Es momentáneo. Todo es momentáneo aquí en esta tierra. La supuesta felicidad o el supuesto gozo que este mundo ofrece es momentáneo. Todo es momentáneo. Pero el gozo que Cristo ofrece, la paz que Cristo ofrece, es permanente. Cuando uno permanece en Cristo Jesús. Yo pregunto,
es un bienaventurado? O sea, ¿quién es una persona feliz, dichosa, que esté aquí entre nosotros? ¿Será que tú eres un bienaventurado, una bienaventurada, una dichosa? ¿Será que tú eres un adolescente muy dichoso y muy bienaventurado? Porque Jesucristo está en tu vida, en tu corazón. Tienes mucho gozo, mucha paz. ¿Será que eres un adulto, anciano, con mucho gozo, con mucha paz, con mucha felicidad? Y si no, ¿por qué? ¿Será que no hay pobreza de espíritu en tu vida? De eso se trata esta enseñanza, amado. Que tú seas parte del reino de los cielos, que tú seas parte del reino de Dios. Pero para ser parte del reino de Dios, repito, tienes que tener pobreza espiritual. Amén. Ya explicamos la palabra bienaventurado. Te decía que tenía fondo, ¿no? Y nos podemos seguir de veras, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, vamos a seguirnos un poquito más, ahorita que estamos inspirados, y los veo y me inspiran más. ¿Qué dijo el salmista? Cuando él pecó, cuando él le falló a Dios, ¿cuál era una de sus súplicas? ¿Cuál era una de su petición, de su clamor? Restaura en mí, ¿qué? El gozo de salvación. Porque él experimentó las mieles del gozo, de la paz que Dios da. Restaura en mí, oh Dios. Se le fue esa paz, se le fue ese gozo, se le fue esa bendición. Porque el pecado lo alejó de él. Por eso el salmista le decía a Dios: restaura en mí el gozo de salvación, porque es hermoso, es maravilloso, es precioso la paz que tú solamente das, oh Dios. No por nada el salmista pedía: restaura en mí el gozo de salvación. Se pierde, hermanos, cuando uno se aparta de Dios, se pierde ese gozo, se pierde esa paz. Cuando uno peca, la conciencia te atormenta, la conciencia te acusa, ya no hay paz. Pues ¿por qué va a haber paz si hay maldad? Si hay pecado, hay desobediencia. Pero cuando hay humildad, amor, respeto a Dios y todo, amado, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Pero deje el cristiano de estar en Cristo Jesús, entonces sí hay condenación. Hay conciencia atormentada. No hay paz, no hay gozo. Y la lista sigue. Pasemos a este último punto de este estudio: la pobreza de espíritu. Los pobres de espíritu. ¿Quiénes son? Vamos a ver qué significa la palabra pobres. Es una palabra griega que significa tojos. ¿Qué significa tojos? Mendigo, pordiosero, pobre, entre paréntesis, como agazapándose, o figurativamente afligido. Entonces, ¿qué dice aquí la Biblia? ¿Quién es un pobre de espíritu? ¿Quién es un pobre de espíritu? Un mendigo. ¿Ustedes conocen a un mendigo? No se refiere a ese tipo de mendigos, pero tiene que ver con algo similar. ¿Cómo es un mendigo? ¿Será que un mendigo tiene necesidad de que se le ayude? ¿Sí o no? Claro, porque es un mendigo. Necesita la ayuda de su prójimo. Necesita el socorro de su prójimo. No puede ponerse el mendigo orgulloso y decir, cuando le quieren dar una despensa: no, tú me caes mal, no te voy a recibir esa despensa. O sea, no, pues qué tremendo. Entonces ya estamos hablando de un pecado ahí tan enorme de ese mendigo, ¿no? ¿Cuál? La soberbia, el orgullo, etcétera. Entonces, eso es lo que significa la palabra pobres, mendigo, pordiosero. ¿Quién es un pordiosero? ¿Será lo mismo un mendigo que un pordiosero? Como que van en escalas, ¿no? Y ahorita hemos traído unas imágenes. O sea, hay pobreza, en cierta manera, en el ámbito
material, hay personas que viven en pobreza, pero no es lo mismo una pobreza o un pobre que un pordiosero. ¿Sí? Un pordiosero. Vamos a ver las siguientes imágenes. Como que no se aprecia, vamos a apagar el foco. Bueno, un poco, ¿no? Se distorsionan un poquito. Pero todas estas son casas. Pero pues pareciera ser que cayó una bomba, ¿verdad? Ahí, y que destruyó ahí. No cayó una bomba. Es que son casas de cartón, son casas de lámina, son casas que pues prácticamente no están bien construidas. Ve tú la diferencia. Aquí hay una casa de construcción, una más o menos y todo, pero todas estas son casas. Aquí ves tú una persona con su niña, su puerta, y bueno, sus casas las arman pues como pueden y como ellas de alguna manera lo ven. ¿Qué podemos decir nosotros? Que son personas que viven en un lugar pobre, ¿no? Personas que van quizá al día, no tienen sus casas, un pobre así vive, una persona pobre así vive, su hogar es así. A veces dicen las personas, pues es que soy pobrecito, hermano, y yo veo que tienen su construcción con ¿cómo se le llama? Con block, con material. Pues pobre no eres, ¿no? Quizá que vas al día allí, bueno, quizás sería diferente, ¿no? Pero esos son pobres aquí en México. Son personas que viven una pobreza, que necesitan de alguna manera un socorro, una ayuda, una despensa, que alguien vaya y les predique, les hable, etcétera, etcétera. Y bueno, hay hermanos, las iglesias que son un poquito más numerosas o no muy numerosas, cuando tienen la carga en su corazón de los pobres, pues bueno, se dan cuenta, si no van a colonias así tan marginadas, pero se dan cuenta que hay personas que van al día y que son pobrecitos y que no tienen que comer y todo, y etcétera. Pues bueno, si tú tienes la oportunidad, pues bendíceles, ¿no? Con una despensa, una comidita, tortillitas, no lo sé, algo que tú puedas ayudar. Eso es correcto, ¿no? Vamos a ver la siguiente imagen. Y bueno, estamos hablando de igual casas, pero aquí estas casas están cerca de la orilla, ¿no? De donde pasa quizá un tren o a lo mejor una vía vieja y ya no pasan. Pero todas estas son casas de cartón, de lámina, son casas donde las personas pues ahí van al día, no tienen luz, no tienen los servicios básicos, son pobres. Y de esos hay algunos milloncitos aquí en México, algunos milloncitos. Y ve tú nada más los edificios, ve todo. Bueno, esos son pobres. Pregunto yo, ¿serán que estos que tienen así sus hogares se van a poner a decirle al gobierno, yo no necesito una casa firme, yo no necesito que me hagan un cuarto o que me apoyen con las casas de esos proyectos que hay que de repente dan de 4x4, ¿no? No, pues bienvenido el apoyo. Ninguno de ellos va a decir, no necesito eso. Claro que lo necesitan. Y yo creo que te lo van a recibir todos. Hasta una despensa te lo reciben, porque son pobres. ¿Tú crees que ellos se sienten millonarios? Pues no se sienten millonarios porque no son millonarios. Ya me van entendiendo por ahí. Ahorita lo vamos a aplicar en lo espiritual, ¿no? Pero así es un pobre. No se siente millonario. ¿Se siente qué? Necesitado. Ok, vamos a ver las siguientes imágenes. Pasemos de la pobreza. Te decía, la siguiente imagen, ahí están los indigentes. No es lo mismo ser un pobre que ser un indigente. Un indigente, pues no tiene casa, no tiene lugar donde vivir. Un indigente está en la calle, no tiene un techo donde vivir, no tiene ni un pedazo de terreno. Y ahí puedes ver en esta imagen pues a los indigentes. Te los puedes tú encontrar con sus cobijas, te los puedes tú encontrar acostados en las bancas, como en los parques, te los puedes encontrar acostados quizá entre las cuevas o en los túneles, abajo de los túneles. Y hay muchos indigentes, ¿no? Hay muchos indigentes que por ahí andan en las ciudades, en los estados, etcétera, etcétera. Y pregunto yo,
¿Será que estos indigentes no tienen necesidad del apoyo de su prójimo? ¿Será que ellos se creerán o se sentirán que son millonarios y lo tienen todo? No, ellos saben que si alguien va y les socorre, te lo va a recibir, porque son indigentes. Yo sé que pudiera ser que haya personas vividoras, ¿no? Personas que a lo mejor, no vividoras, sino otras que quizás hayan caído en la esclavitud del alcohol, etcétera, ¿no? O en las drogas, en fin, y que puedan estar por allí, ¿verdad? Perdidos y todo, pero no dejan de ser indigentes, que necesitan una ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, aquí podemos ver indigentes. Bueno, un pobre de espíritu es así ante Dios. Es un indigente. ¿Quién se siente indigente ante Dios? ¿Quién se siente pobre? Y me refiero de corazón. Dios, es que yo necesito tu ayuda en este día. Ya me ayudaste ayer, Dios, ya no te necesito hoy. Un ejemplo, ya me ayudaste ayer el sábado, Dios, ya no necesito que me ayudes hoy domingo. ¿Podrá alguien decir eso? No. Amados, Dios quiere que seamos indigentes espirituales, que siempre, en cada momento, el pobre de espíritu, en cada momento reconoce su necesidad de Dios. Es como esos pobres, son como esos indigentes. Eso es lo que te arroja la pobreza espiritual. Entonces, los pobres en el espíritu son los que reconocen su propia impotencia y recurren a la poderosa mano de Dios. Sienten su necesidad espiritual y encuentran que el Señor Jesús es el único que la puede, ¿qué? Satisfacer. Esto es lo que significa ser pobre de espíritu. Es reconocer la propia bancarrota espiritual y entregarse a la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que Él te bendiga, para que Él te salve de cualquier necesidad o circunstancia o situación espiritual, etcétera, etcétera. La pobreza de espíritu tiene que ver con una actitud de corazón, de necesidad, de ser como un mendigo, de ser como un pobre. Amados, ese es un pobre de espíritu. Una persona que reconoce a cada momento la necesidad de Dios en su vida. Y es importante que quede claro. Vamos a ver las características. Vamos a ver las características de un pobre de espíritu rápidamente. Sé que hemos tocado quizá algunos puntos interesantes, pero vamos a ver algunas características de un pobre de espíritu. Primera, reconoce su enorme necesidad de Dios en su vida. Un pobre de espíritu es aquella persona que reconoce su enorme necesidad de Dios en su vida. Ejemplo, Moisés, cuando Dios le dijo, vayan a la tierra que fluye leche y miel, vayan, conquisten, la van a hacer, lo van a lograr. Y Dios le dijo algo interesante a Moisés: pero mi presencia ya no va a ir más con ustedes. No, pues. ¿Qué hizo Moisés? Bueno, pues ya por lo menos a la de perdiz, Dios nos dijo que vamos a lograr y vamos a llegar a la tierra prometida. Y pues bueno, ya ni modos. No, ¿cuál ya ni modos? Como dicen por aquí los chapanecos, ¿no? Pues ya ni modos. No, ¿cuál ya ni modos? No, Moisés dijo, no, Dios. ¿De qué sirve que vayamos y tengamos tantas cosas materiales, tantas tierras que fluyen leche y miel, si tu presencia no va a ir con nosotros? ¿Qué hizo Moisés? Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Dios, tú eres el motivo del por qué nosotros vamos hacia adelante. Dios, tú eres la razón del por qué nos estamos esforzando para esto y para aquello y para lo otro. Dios, tú eres la razón de mi vivir. Si tú no vas con nosotros, pues ¿para qué? ¿Qué demostró Moisés allí con Dios?
Dios, a la verdad te necesitamos. Y mucho. ¿No es eso humildad? Humildad de corazón. Yo pregunto, ¿habrá algún día de la semana que no necesites de Dios? ¿Habrá algún día de la semana que no necesitemos de Dios? El soberbio pues le da igual, ¿no? Se levanta y ni siquiera da gracias a Dios, como miramos la semana pasada. El soberbio ni siquiera da gracias a Dios. Se va y punto, se duerme, se levanta, come, bebe y todo lo demás, y ni siquiera se acordó de Dios, porque está tan afanado en tantas cosas de este mundo. No busca de Dios, no es agradecido. Y como vamos a ver más adelante, pues quizá ni busque, ni ore, ni lea la Biblia, bueno, la lista es grande, ¿no? No es el punto ahorita hablar de un soberbio. Pero, amados, Moisés dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿para qué voy? Hermanos, ¿de qué sirve lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo si Dios no está contigo? Dios no ha de ir contigo. Es una desgracia. A la verdad necesitamos de Dios. El humilde necesita de Dios. Por eso siempre lo va a reconocer. Reconoce su enorme necesidad de Dios en su vida. Se ve en su búsqueda de Dios. ¿En qué sentido? Cuando lo busca en oración, cuando lo busca en las escrituras o cuando lo busca congregándose. No es solamente Dios, cuánto te necesito, ay Dios, es que cuánto te necesito, Dios bendíceme, ay Dios. No, tiene que ver con acciones. Y esas acciones pues tienen que ver pues con búsqueda, ¿no? Lo busca congregándose, lo busca porque el congregarse requiere un esfuerzo, ¿sí o no? ¿Requiere un esfuerzo el congregarse, sí o no? Sí, y más cuando es domingo, ¿no? ¿A poco el cuerpo no quiere estar bien acostadito? Bien a gusto. Es Sunday, dicen por ahí, ¿no? O es domingo. No. Domingo feliz, domingo de cama, domingo de levantarte tarde. Y no está mal levantarse tarde, los que pueden, ¿no? Porque los que no podemos, pues... Y lo hacemos de corazón. Lo hacemos de corazón. Tenemos que estar desde muy temprano levantados para prepararnos a lo que Dios nos quiere bendecir, ¿no? Pero a la carne no le gusta venir, y más si tu distancia es de media hora, de 40 minutos, más si te tienes que levantar, ponerte los zapatos, asearte, y luego entonces tomar la microbús o la combi, como le llamen, el metro, el medio de transporte, prender tu carro, o sea, qué faena, ¿verdad? No debe de verse así. Qué hermoso es buscar de Dios, porque así le mostramos a Dios que lo necesitamos, Entonces un humilde, un pobre de espíritu es aquel que reconoce su necesidad de Dios y por eso tú lo encuentras buscando de Dios a través de la oración, a través de las Sagradas Escrituras o a través de este tipo de reuniones, congregándose, porque anhela la bendición de Dios. Un pobre de espíritu pone toda su confianza en Dios y clama a Él. Y vamos a verlo en el libro de Salmos 34:6. Fíjate lo que dice la Biblia. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Quiénes son los que claman? ¿Quiénes son los que suplican? Y sobre todo aquí, como dice la Escritura, claman. ¿Quiénes? Los pobres de espíritu, los indigentes, los necesitados. Yo pregunto, ¿tienes necesidad de Dios? Se va a ver en que tú clamas. Y no solamente desde tu casa, y no solamente en un tiempo, sino buscas a Dios para que Él te bendiga. Amados, ¿qué tan pobre eres delante de Dios? Nosotros como iglesia, ¿qué tan pobres somos delante de Dios? Ya te dije que hay de pobres a pobres, ¿verdad? ¿No te gustaría ser el más pobre espiritual de todos? Pues ojalá, la verdad, tú seas el más pobre espiritual de todos, porque entonces serás una persona que tenga mucha fe en Dios
y que todos los días lo va a buscar de cualquier manera, de una o de otra manera. Porque un pobre busca la bendición de Dios. Yo pienso que a algunos les hace falta más pobreza. A algunos les hace falta más pobreza espiritual. Algunos otros ni siquiera la tienen, pues con mayor razón tienes que buscarla. Siguiente característica de un pobre de espíritu: sus obras buenas las hacen en secreto para no recibir halagos. Así es un pobre de espíritu. Repito, sus obras buenas de piedad, etcétera, que hagan, las hacen en secreto para no recibir halagos. Fundamento bíblico, Mateo capítulo 6, versículo 2 a 4, vamos a leerlo. Dice la Biblia: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cómo es cuando una persona debe de hacer una buena obra? Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, un pobre de espíritu lo que menos quiere ser es que le aplaudan, que le halaguen una buena obra. Mientras más anónima, qué mejor. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque ¿quién es el único que merece toda la gloria y toda la alabanza y toda exaltación? Es Dios. Es obvio, ¿quién es el que va a ensalzar o exaltar esa buena obra? Pues aquel que fue beneficiado. ¿Qué va a decir? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, una característica de un pobre de espíritu es esta: que sus obras las hacen en secreto con un propósito para no recibir halagos. Siguiente característica de un pobre de espíritu: ocupan el último lugar de todo corazón. Así es un pobre de espíritu. O sea, su humildad lo lleva a tener esta actitud. Ocupan el último lugar de todo corazón. ¿Dónde lo vemos? En Lucas capítulo 14, en el versículo 7, donde nos dice lo siguiente: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Bueno, ¿qué vemos aquí? ¿Quiénes son los que se sientan al frente? ¿Quiénes son los que quieren el primer lugar? Los que se sienten ¿qué? Distinguidos. O los que quieren ser distinguidos o quieren de alguna manera ser reconocidos. Normalmente, ¿qué hacen los políticos? Cuando hay un evento político, ¿quiénes se quieren sentar hasta el último lugar? Pues nadie quiere sentarse hasta el último lugar. Todos quieren estar muy de cercas, pues con la crema innata de la política, para que vean, mira, fulanito de tal estuvo muy cerca de la presidenta municipal, ¿no? Del presidente municipal. Y luego se toman la foto, tómame la foto. Y con tal de que se vean tan cercas de aquel, pues, personaje reconocido, ¿no? Político. Amados, el que es pobre de espíritu, lo que menos quiere es tener los reflectores. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga:
da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces todas las personas que están sentadas atrás son los más humildes, y los que están aquí enfrente, que están adelante, ¿no son humildes? No. Ojo, ¿a qué nos está invitando aquí Jesús? A que siempre tengamos un corazón humilde, que no busquemos un reconocimiento, un halago, o no sentirnos más que los demás, y que mejor de alguna manera pues pensemos de sí mismos con cordura, ¿no? Que pensemos de nosotros mismos con cordura, y que no busquemos los reflectores, sino que, como dice aquí Cristo, siempre ocupa un lugar donde de alguna manera no te ponga a ti en una actitud de altivez. Siguiente actitud es reservando de un pobre de espíritu, es reservado en su conducta, no es agresivo ni exigente. O sea, un pobre de espíritu es reservado en su conducta, o sea, tiene templanza en su carácter. O sea, no tan fácil se irrita, no tan fácil se enoja, no tan fácil grita, no tan fácil responde o respinga, o como tú le quieras llamar. O sea, es reservado en su conducta, no es agresivo ni exigente. Así es un pobre de espíritu. Filipenses capítulo 2, versículo 3, fíjate lo que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, ¿qué nos deja ver aquí la primera parte? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Amados, la contienda nos lleva a la vanagloria, o puede llevarte la vanagloria a una contienda. Un pobre de espíritu es reservado en su conducta, no es agresivo, no es contencioso, porque los que contienden a veces ahí agarran la actitud de agresividad, y bueno, es exigente y todo lo demás. Entonces, ¿qué dice aquí la Biblia? Nada hagáis por contienda, por vanagloria, nada. Antes bien, ¿cómo debemos de comportarnos? Con humildad. Y esa humildad tiene más actos, más acciones. Estimando cada uno a los demás, ¿cómo? Como superiores a él mismo. A ver, aquí viene una pregunta. Una pregunta sencillita. ¿Cómo ves a tu esposa? Tú que tienes a tu esposa, los casados, ¿cómo ven a su esposa? ¿La ves como superior a ti? ¿Sí o no? ¿La ves como superior a ti? ¿O son igualitos? Tú que tienes a tu esposo, ¿cómo ves a tu esposo? ¿La ves como superior a ti? ¿O te sientes igualito que él? Aquí yo también mando y estamos a la par, ¿no? O el hombre, ¿cómo ve a la esposa? Aquí yo soy el hombre, Dios me dio aquí autoridad y todo. Bueno, aquí me dice, sí es cierto, Dios nos dio una autoridad, pero ¿quién es una autoridad? ¿Será que una autoridad es aquel que se cree mejor o tiene una actitud de superioridad ante la mujer?
Qué particular, ¿no creen? Amados, dice aquí la Escritura, estimando a cada uno de los demás, ¿cómo? Como superiores a él mismo. Dios estableció un orden. Dios estableció un orden. Y una autoridad es alguien que sirve, alguien que dirige, alguien que no impone, sino que dirige, que gobierna su casa, que dirige con una actitud como Cristo dirigiría o dirige Cristo a la iglesia. Así, cada padre, cada esposo debe de dirigir su hogar con humildad. Aquí yo soy el jefe, yo aquí soy el que trabajo, yo soy aquí el que me esfuerzo, así que aquí me van a obedecer porque yo soy la ley. No, olvídate, ¿cómo crees? ¿Será que así es Cristo? Pues yo soy aquí el mero de aquí de la iglesia y aquí se hace lo que Jesús nunca fue así, amados. Y Él es cabeza de la iglesia. ¿Cómo fue Jesús con su iglesia? Pues la amó hasta su muerte. Fue puro amor. Cristo fue puro amor con su iglesia. ¿Y cómo debemos de ser nosotros? Amor. Debemos de ser amor. Debemos de ser dulces, caramelos. Los padres para con los hijos. Yo espero a que mis hijos así me vean como caramelo, no sé cómo me ven, ¿no? O mi esposa, así nos deben de ver. Te digo, ¿verdad que nos hace falta? No es que no seamos caramelos o dulces, pero debemos de ser más pobres de espíritu, más amorosos, más dulces. Cristo fue y es amor. Él es amor. Aunque a veces los hijos se pueden poner listos. Ay, mira, ya te pusiste serio. Tienes que ser caramelo, mamá. Tienes que ser dulce, papá. O esposa, esposo. Espérense. Cuando hay una actitud negativa, cuando hay una desobediencia o hay una falta, ni modo que porque uno es caramelo, uno siempre esté con la sonrisa. Es obvio que uno se va a poner firme. Es obvio que uno se va a indignar, molestar, en el buen sentido de la palabra, y va a corregir. Y uno sigue siendo un caramelo, ¿no? Pero hay de caramelos a caramelos, ¿no? Nada más que para los hijos, pues ya no es caramelo, ¿no? Como tú lo quieras ver. Mas sin embargo, amados, la Biblia nos enseña que un pobre de espíritu no debe de ser agresivo, debe de ser amoroso. No debe de ser contencioso ni vanaglorioso. Antes debe de ser humilde y debe de estimar a los que están a su alrededor como superiores a él mismo. A él mismo. Que Dios nos haga así día a día. Amén. Más y más y más. Siguiente característica de un pobre de espíritu. Ama renunciar a sus ventajas para el beneficio de los demás. Filipenses 2:4. Repito, ama renunciar a sus ventajas para el beneficio de los demás. Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Ojo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, un pobre de espíritu ama renunciar a sus ventajas para el beneficio de ¿quiénes? De los demás. En pocas palabras, pues tenemos que ver primero, ¿no?, el bien de los demás y luego el de nosotros. Entiéndase de la siguiente manera, de un ejemplo práctico, así para que se entienda.
va el matrimonio, ¿no? Vámonos a comprar zapatos, dice el esposo a la esposa, ¿no? Mujer, vámonos a comprarnos nuestros zapatos. A ver, ¿dónde están los zapatos de plástico? Ah, allá está. Cómprate el par que tú quieras. Puro plastiquito para la mujer. ¿Así o no? Así se le llaman los esposos, ¿no? Y ahí van las mujeres, ¡wow! Se les van los ojos con los zapatos de plástico, ¿no? Azulitos, rojitos, moraditos. Y ahorita vengo por ti. Ah, está bien, ¿no? Y el hombre se va, pues yo me voy a los míos. Y se va 7 leguas, donde están esos bototas, ¿no? De esas de víboras, zapatotes, de esos grandotes, ¿no? Que valen 2,000 pesos, 2,500. Esas chanclitas que van con las mujeres, órale, sus 100 pesitos, ¿no? Eso no se debe de ser así. Te compras unos zapatos de 1,000 pesitos, pues 1,000 pesitos también para la mujer, ¿no? Unos zapatos buenos. No se sientan mal, hermanas, si tienen sus zapatos. Yo sé que es algo cultural, sé que sus zapatos de ustedes son de plástico, sé que les gusta sus zapatos de plástico, pero ¿a poco no quisieran sentir unos zapatos, unos guarachitos así de piel, ¿no? Así que cuando tú caminas y tú dices, wow, ¿a poco existían estos zapatos? Sí existen, ponte abusada y pídele esos zapatos a tu esposo, ¿no? Amados, es algo práctico, no debemos de buscar nuestro propio bien, es parejito, debemos de ser parejitos. Siguiente actitud de un pobre de espíritu, busca siempre agradar a Dios. Efesios 5:17. El pobre de espíritu busca, es el penúltimo punto. Yo sé que nos pudiéramos tardar más con muchos ejemplos que serían muy interesantes, pero vamos a ver solamente estos. Busca siempre agradar a Dios. Un pobre de espíritu siempre busca agradar a Dios. Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Eso es lo que quiere ser un pobre de espíritu. No hacer su voluntad, sino la voluntad ¿de quién? De Dios. ¿En dónde va a ser así? En tu casa y fuera de casa. En la iglesia y fuera de la iglesia. Siempre es buscar hacer la voluntad de Dios. Así es un pobre de espíritu. Si tú te das cuenta, todos los ejemplos tiene que ver con una vivencia de diario. Así es un pobre de espíritu. Uno que reconoce su necesidad en Dios en todos los aspectos. Un pobre de espíritu no busca ser alguien grande, tanto en lo terrenal como en un nivel espiritual. Su único deseo es hacer la voluntad de Dios minuto a minuto. Es lo que quiere, es servir a Dios. Si Dios le pone a hacer esto, aquello y lo otro, Él quiere servir a Dios. Lo que Él quiere es servir a Dios. Sea limpiando sillas, sea trapeando el lugar de reunión, sea acomodando ahí cosas, sea de maestra dominical, sea aquí, sea allá, sea en la predicación, sea en alabanza, o sea, donde Dios lo ponga, pero Él quiere servir a Dios. Él o ella quiere servir a Dios. Lo único que quiere es servir ¿a quién? A Dios. Y yo pregunto, ¿eso es lo que tú quieres? Eso es lo que debemos de querer siempre, servir a Dios, porque es bonito servir a Dios. Por último, un pobre de espíritu es siervo ¿de quién? De los demás. Un pobre de espíritu es una persona que es un servidor, es siervo de los demás. Marcos capítulo 9, versículo 33. Marcos 9, 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, los discípulos callaron, porque Jesús les hace una pregunta, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y ahí andaban en disputas, no, pero pues es que yo me entregué primero, ¿no?
Y por ahí el otro, no, es que yo fui el segundo, por lo tanto, además, a mí Jesús se dirige más conmigo. Entonces yo voy a ser el primero, ¿no? Y ahí estaba, no es así. Yo es más, hasta me recuesto en su hombro, o sea, ahí estaba Juan, ¿no? Yo hasta me recuesto en su hombro. Es más, yo esto, yo lo otro. Y ahí estaban cada uno dando sus argumentos, ¿no? Estaban ahí disputando, no es así. O sea, qué tremendos andaban ahí los discípulos, ¿verdad? Pero bueno, Jesús solamente observó y no les dijo nada hasta que llegaron a la casa. Y dice el versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ese es un pobre de espíritu, uno que sirve y no le gusta ser servido. O sea, lo que quiere es servir, porque le gusta servir a Jesús, le gusta servir a Dios, le gusta agradar a Dios, quiere hacer la voluntad de Dios. Y esa es una característica de un pobre de espíritu: servir. ¿Cuántos servidores hay aquí? Yo espero que muchos. Amados, qué bonito es el servicio. Qué bonito es servir a Dios y qué bonito es servir al prójimo. Qué bonito es ser un pobre de espíritu. Hay una bendición. ¿Cuál es esa bendición? El reino de los cielos es para ellos. Hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza, que yo pensé que iba a ser un poco más corta. ¿Por qué? Porque solamente describí quién es un pobre de espíritu. No miramos todavía el obstáculo de una persona que no es pobre de espíritu. Solamente vimos a un pobre de espíritu. ¿Quién es un pobre de espíritu? Esa es la actitud que se debe de tener. Una actitud de búsqueda de Dios. Este es un bienaventurado, un bendecido, un dichoso, un Macarios, un feliz, una persona que es feliz. Y ya vimos por qué es feliz, porque el reino de los cielos le está esperando. Cerremos nuestros ojos, por favor, y terminemos la reunión con una oración. Amado Jesús, hemos visto esta primera parte, Señor, acerca de un pobre de espíritu. Hemos visto, Señor amado, quiénes son los que van a ser parte del reino de los cielos y son los que tienen este corazón, Señor. Y los que no, Padre, son los que no tienen pobreza espiritual. Y los vamos a explicar un poquito más a detalle la próxima semana, Señor. Porque es importante, Jesús, es importante que quede claro, porque solamente los pobres de espíritu serán parte del reino de Dios. Padre, que tu Espíritu Santo nos siga alumbrando y siga tratando con cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos a todos y te damos gracias por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén, Jesús.